Decía que ante todo les daba la bienvenida a esta última actividad del Instituto de Derecho de Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogados de Rosario. Esta actividad, digamos, cierra el broche, da el broche final de una serie de distintas charlas, disertaciones, encuentros que hemos llevado adelante a lo largo del año. Y esta actividad en especial tiene la importancia de aportar o de contribuir desde la interdisciplina a las distintas actividades que hemos organizado, para que las voces no sean solamente las voces jurídicas, sino también las de otras áreas que están íntimamente vinculadas con el derecho de las familias, el derecho de la niñez y el derecho de la adolescencia, como es el tema que hoy nos convoca. En el día de la fecha vamos a contar con la presencia de la licenciada Mariana Belén Davini, que es licenciada en Psicología por el Instituto Italiano UNIR, y va a disertar sobre los efectos subjetivos en infancias que transitan centros residenciales a la espera del proceso de adopción. La doctora Mariana Belén Davini ya nos va a comentar cómo justamente este trabajo es fruto de un esfuerzo largo y sostenido a lo largo del tiempo, de una investigación muy profunda que ha hecho sobre la temática y que entendemos que es de vital importancia para todos aquellos que estamos involucrados personalmente, profesionalmente, en el tema de las infancias y adolescencias que carecen de cuidados parentales. Así que, licenciada Mariana Davini, muchísimas gracias por su participación. Les comentamos a todos y a otros, a los asistentes, que esta actividad va a quedar grabada. Así que para que sepan también que van a poder volver a contactar esta información que la doctora nos va a dar, y también para que tengan presente que vamos a tener al final recién el espacio de preguntas para poder sociabilizar sobre este tema. Licenciada, si quiere compartir el PowerPoint. Perfecto. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias bueno, por conectarse. Sé que quizás es un horario medio complicado. Y bueno, en primer lugar, obvio, muchas gracias primero al Instituto y al Colegio de Abogados por brindarme este espacio. Y bueno, y Lorena, muchas gracias por la oportunidad. Paso a compartirles un segundo el Power, a ver si puedo. No sé si ahí se ve, si se llega a ver. Em, Ahí se puede ver bien el Power. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, en primer lugar, bueno, como dijo Lorena, este trabajo tiene lugar, fue mi trabajo de investigación, mi trabajo final en la facultad para la obtención de mi título, que bueno, que se llama Efectos Subjetivos en Infancias que transitan centros residenciales a la espera del proceso de adopción. Mi interés fundamentalmente surgió, en primer lugar, de poder pensar la identidad en la adopción. Y dado que sobre ese tema hay un campo más vasto de bibliografía y de información, me pregunté por lo que serían el paso previo, digamos, o sea, ese como interín, ese espacio medio entre la toma de la medida excepcional y la concreción del proceso de adopción, que es esta parte de los niños que están institucionalizados, cómo se vivencia, digamos, esa institucionalización justamente, y qué significa o cómo se vive para ese niño y esa niña la separación temprana con su familia de origen o con estas figuras maternas, materna y paterna. El marco del presente trabajo fue realizado en relación a lo que serían los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, como también de diferentes leyes, como por ejemplo nuestra Ley Provincial 12.967 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y dentro de lo que sería el paradigma del interés superior del niño,
el cual va a ser muy importante para este trabajo y obviamente para lo que sería el trabajo en relación a la institucionalización de las infancias, porque va a habilitar a la palabra y por lo tanto al sujeto. ¿Esto por qué? Justamente porque va a dar paso, va a abrir paso a poder omitir la opinión, es decir, va a abrir paso al derecho de ser escuchado y de que su opinión sea tenida en cuenta. Entonces, de esta manera se va a poner en juego la subjetividad del infante para lo que serían las decisiones sobre su propio futuro. Que esto vale, bueno, obviamente la aclaración de que no es que esta opinión va a ser determinante, pero sí va a ser un elemento muy importante a la hora de la toma de las decisiones. Es decir, que los mecanismos en relación a la opinión del niño muchas veces se van a basar en el consenso o en la explicación para que justamente al circular la palabra se le pueda dar un contexto o se le pueda informar al niño los porqués de las decisiones y no que esta decisión sea arbitraria o que sea por fuera de el sujeto como tal. Para hacerlo un poco más esquematizado, pensé la siguiente exposición, o sea, esquematizándolo en 3 puntos claves. Dos fueron ejes de mi trabajo y uno, el último punto, es más bien ampliatorio para poder seguir debatiendo el tema que hoy nos reúne. Bueno, en primer lugar, el primer punto que me interesaba abordar era que la presencia o la ausencia de un otro en los primeros años de vida de un infante determina su futuro desarrollo psicomotor y la manera de establecer vínculos. Esto, en primer lugar, lo que me interesaba situar es que el deseo proveniente de aquellos que corporicen estas funciones materno-paterna em, va a determinar este desarrollo, dado que es lo que va a permitir que el niño realice un trabajo de enlace y constitución emergiendo como sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Para poder situarlo, me interesaba retomar parte de una entrevista realizada, porque bueno, yo al ser un trabajo de investigación realicé diferentes entrevistas a lo largo de lo que fue el proceso de realización de mi tesis final. Y bueno, y una de estas entrevistas fue en un centro residencial con el director de la institución, quien planteó retomo este ejemplo como para poder dar comienzo a la explicación del tema, que en relación a la escolaridad, no es que un niño, por ejemplo, va a la escuela porque piensa, bueno, la escuela primaria me va a permitir acceder a una escuela secundaria y luego quizás a una educación universitaria que me permita tener un futuro, sino que uno va a la escuela porque los padres lo mandan, es decir, porque hay un otro que quiere que ese chico se eduque, que ese chico aprenda. Entonces, cabe la pregunta sobre qué pasa justamente cuando no existe esta figura. Entonces, va a ser muy importante porque este deseo o este ideal del aprendizaje comienza desde los primeros años de vida y estas figuras materno-paternas van a ser fundamentales al respecto, dado que por medio de lo que se conoce como, o sea, bueno, por medio de las caricias, del afecto y demás, van a imprimir en el niño lo que se conoce como experiencia o huella de satisfacción, que es lo que va a permitir ser ese impulso, por decirlo de alguna manera, que permita que la función motriz emprenda el recorrido para el desarrollo. Entonces, en ausencia de esta figura que aloje al niño, que lo reciba, no se va a poder imprimir esta experiencia, esta huella de satisfacción y por lo tanto la función motriz no va a poder emprender este recorrido de desarrollo. Bueno, y entonces esto puede, por ejemplo, visualizarse principalmente en estos niños y estas niñas, en que muchas veces se escucha esta cuestión de que tienen dificultades en el aprendizaje o no tienen la rutina porque no lo tienen establecido. Entonces, desde la institución, ¿qué es lo que se puede hacer? Intentar brindar este interés o este incentivo a estos niños y estas niñas, por ejemplo, cuando
si traen algún cuaderno o traen alguna buena calificación, o aunque sea un dibujito muchas veces, poder felicitarlos para que esto sea un incentivo, les genere un incentivo a que puedan seguir desarrollándose de esta manera. Situación similar ocurre, por ejemplo, con la higiene personal. El objeto de la higiene es la preservación de la salud y el cuidado del propio cuerpo, la prevención de las enfermedades, y el núcleo familiar va a ser muy importante para el desarrollo de estos rituales de higiene y demás, dado que van a ser los que muestren o enseñen a estos niños estos diferentes rituales. Ahora, cuando hay un desinterés por parte de los progenitores, por ejemplo, hacia estas diferentes rituales o rutinas de higiene, o hay un desinterés por parte de ellos a brindarles estas diferentes actitudes, el niño va a copiar o asimilar estas actitudes o en su medida no se desarrollarán correctamente. Entonces, desde la institución poder brindarles no solamente la importancia del cuidado personal, sino también, por ejemplo, la importancia del cuidado sobre la propia estética. La estética también es muy importante para el desarrollo de la subjetividad, el poder decidir qué corte de pelo utilizar, qué ropa, qué tipo de vestimenta, cómo se quieren ver, digamos. Esto es muy importante para el desarrollo de la subjetividad, de sus gustos, de su interés y de su deseo principalmente. Y también es muy importante para fomentar el interés sobre el propio cuerpo, el propio cuidado y la propia estética. Un poco para dar cierre a este primer punto, me interesa entonces retomar que el niño no adquiere validez por sí mismo, sino en su ligadura representacional. Es por esto que más en estos niños que tienen una separación temprana o un abandono por parte de estas figuras en sus primeros años de vida, es muy importante poder brindarles un espacio en donde puedan desarrollarse tanto física como subjetivamente. En segundo lugar, el segundo punto que me interesaba abordar era que existen diversos elementos que influyen en la producción de subjetividad y que la evaluación de los mismos no puede realizarse de manera aislada. Entonces, por ejemplo, estos diferentes elementos pueden ser las diversas dimensiones que atraviesan las infancias, como pueden ser la disparidad social, las privaciones afectivas o económicas, un acceso desigual a recursos básicos, como pueden ser la salud, la educación, la vivienda, como también pueden ser elementos relacionales que son estructurantes del psiquismo, como puede ser la relación con sus hermanos, con sus semejantes, con los diferentes niños dentro de la institución, asimismo con los adultos dentro de la institución. Y otro punto muy importante es en relación al análisis sobre la temporalidad, tanto desde el punto de la temporalidad como los diferentes tiempos procesales, los tiempos institucionales, la finitud también de la relación vincular dentro de la institución, y también desde cómo el niño o la niña vivencia ese tiempo dentro de la institución. En primer lugar, para poder desarrollar lo que serían los elementos relacionales, me interesaba abordar el tema del niño y la relación con sus semejantes, ya sea con sus hermanos, con su grupo de hermanos o con los demás niños dentro de la institución. Actualmente existen diversas teorías que postulan que las figuras materna y paterna ya no van a ser representantes o referentes exclusivos para la instauración de funciones estructurantes en el niño, sino que él mismo va a generar diferentes relaciones con hermanos o amigos que potencien el armado de lazos extrafamiliares. Entonces, el abandono por parte de los progenitores o la separación con estas figuras va a recaer la más de las veces en uno de los miembros del grupo de hermanos, por ejemplo, que va a tomar el rol de protector. Que sobre esto me interesaba retomar una de las funciones que planteó un autor que se llama Kanzimper, que él aborda todo el tema del complejo fraterno, de esta relación entre los hermanos, que puede ser basada tanto desde los aspectos como el amor y la protección, como también desde los celos y la rivalidad, que son también propios de esta relación fraternal. Y me interesa retomar una de estas cuatro funciones, que es la función sustitutiva, que es justamente la que aparece cuando el complejo fraterno se ofrece para poder compensar esas funciones parentales que fallaron.
que esto se escuchó en las diversas entrevistas en centros residenciales, que siempre uno de los miembros del grupo de hermanos toma este rol de protector, de adulto responsable, de cuidador de esos hermanitos, y que desde la institución es muy importante poder correr al niño de ese lugar y poder volverles a brindar su lugar de niño, al igual que el resto de sus hermanos. Y esto por medio de poder, poder visualizar que él o ella es un niño o una niña más dentro de ese grupo. Por otro lado, así como dije anteriormente, así como en la relación fraternal se dan tanto las diferentes relaciones por medio de lo que sería el amor y la protección, también puede darse por medio de los celos y la rivalidad, como por ejemplo puede suceder en, en los casos de la llegada de un nuevo niño o una nueva niña a la institución y la movilización que eso genera, dado que muchas veces esa movilización puede darse, por ejemplo, por la resistencia del niño o la niña a perder esa imagen, ese lugar narcisista de exclusividad, que es el lugar que se consideraba propio, como si también el temor de volver a vivenciar una situación disruptiva, estos niños que ya han vivido situaciones de vulnerabilidad anteriormente en su vida. Otro ejemplo también que podemos retomar en relación a esta, esta relación fraternal puede ser en esos niños que tienen entrevistas con posibles adoptantes. Eso también moviliza a la institución, dado que por un lado puede significar cierta separación o cierta nueva separación entre estos niños, ya sea del grupo de hermanos, como también puede generarse en una relación que se haya formado dentro de la institución, más de tinte de la amistad, digamos. Em, y que también otro punto muy importante en relación a las entrevistas con posibles adoptantes es que muchas veces que estos posibles adoptantes les obsequian juguetes, ropa y demás dentro de estas entrevistas, que pasa a ser lo único propio que estos niños poseen dentro de la institución, dado que dentro de la institución, al ser todo muy compartido, los juguetes, los espacios, las ropas muchas veces, lo propio se ve muy obstaculizado. Entonces, dentro de, por ejemplo, las entrevistas que yo hice, se hizo mucho hincapié en esta cuestión de poder brindarles esos elementos propios, aunque sean materiales, a estos niños, como por ejemplo a la hora de arrancar la escuela, de que puedan tener sus útiles, su mochila, su propio uniforme y demás, para poder comenzar también este camino de las cuestiones propias, de los elementos propios, dado que, como dije anteriormente, en la institucionalización muchas veces está obstaculizado la propiedad, por así decirlo. Que esto también es muy importante a la hora de pensar en los gustos, en la preferencia, en los límites de cada uno. También uno de los entrevistados de un centro residencial planteó que en los cumpleaños intentan hacerle cumpleaños temáticos, como para también poder poner lo subjetivo, lo propio de los niños en ese día, bueno, tan especial. Y por último, en relación a este segundo punto, me interesaba el análisis en relación a lo que es la temporalidad, en donde podemos pensar cómo hay diferentes escritos sobre los tiempos procesales, los tiempos judiciales en cuanto a las diferentes tomas de las medidas. Y hay que preguntarnos también cómo vivencia ese tiempo, ese niño, esa niña, ese tiempo de espera. Em, yo un poco lo quise relacionar con lo que sería el tiempo, la temporalidad para el psicoanálisis, en donde el psicoanálisis plantea que el inconsciente es atemporal, es decir, que el tiempo en psicoanálisis está por fuera de este tiempo lineal y cronológico. Por eso yo en mi trabajo retomé un poco lo que plantea una autora que se llama Le Poulichet, que habla del tiempo en psicoanálisis justamente y plantea que si nos detenemos en una conceptualización del tiempo como una forma universal en la cual estamos pasivamente inmersos, no vamos a poder ver qué es lo que hace el tiempo. Entonces, en ese sentido, podemos pensar el tiempo en psicoanálisis como más un vector, como una flecha de doble punta, que va a conectar el presente y el pasado como una actualización constante. Entonces,
el tiempo para aquellos niños y aquellas niñas que esperan una familia, que esperan poder recibir cariño, va a pasar muy lento si no es acompañado e informado correctamente. Y en relación a informar este tiempo, vuelvo un poco a lo que dije en el principio sobre poder habilitar la palabra y poder comentar e informar y hacer partícipes también a los niños de estas diferentes cuestiones. Y así como la palabra y el acompañamiento por parte de los adultos profesionales en todo este tiempo de institucionalización va a ser muy importante, un punto también muy importante es la relación de los niños con los convivenciales dentro de la institución. Que yo para esto me gustaba retomar una parte de una entrevista que realicé a una de las convivenciales en un centro residencial, y ella un poco lo que comentaba era que ella tenía muy buena relación con los chicos, que los quería un montón, pero que ella siempre hablaba con ellos, o como que siempre su idea, su deseo, era que ellos puedan salir y encontrar una familia. Lo cual es un punto muy importante, de lo cual esto también se pueden desprender dos cuestiones. Una es la temporalidad en relación a la finitud del vínculo institucional, y por otro lado también cómo se puede desarrollar el acompañamiento por parte de los adultos responsables dentro de la institución, justamente previendo esta finitud vincular. Y de esto me gustaba retomar a Otero, que es una autora que planteó que la temporalidad implica necesariamente comprender la finitud y de esta manera poder generar modalidades vinculares con características de flexibilidad y también poder proyectar nuevos espacios vinculares en estos niños y en estas niñas. Asimismo, la relación con los convivenciales va a ser muy importante en la medida en que permita a los niños poder tener, por decirlo de alguna manera, otra imagen de lo que significa un adulto cuidador. ¿Por qué? Dado que ellos han tenido o ya sea han sufrido abandonos, abusos, violencias por parte de sus progenitores o de estas figuras que, eh, o sea, de las cuales estuvieran a su cargo en un primer momento, poder romper con esos esquemas y poder instalarle que existe otra modalidad de vinculación con adultos responsables por parte de estos adultos responsables, claramente. Entonces, podemos plantear cómo la atención, el cuidado y el acompañamiento dentro de la institución se basa principalmente en que los adultos puedan em, generar un vínculo, previendo siempre estas modalidades que prevean la finitud del vínculo institucional, y también que siempre se pueda proyectar nuevas formas y nuevos espacios de vinculación a futuro, ya sea con nuevas familias o también teniendo en consideración aquellos jóvenes que egresan de la institución por mayoría de edad. Y como último punto, como tercer punto para terminar de lo que sería la presentación, me interesaba poder plantear el debate y incentivar al debate y a la reflexión sobre el tema, ya que actualmente es un tema del cual no hay mucho campo de bibliografía para poder investigar, no es, digamos, un espacio muy trabajado, y hay diversos puntos que pueden abrir, que se pueden repensar también dentro del tema que hoy nos reúne, como puede ser, por ejemplo, la importancia de repensar este espacio previo a la adopción, este espacio de institucionalización, este espacio también de mucha incertidumbre para aquel niño que pasa de vivir una situación de vulnerabilidad y ingresa a una institución donde también, además de haber sufrido vulnerabilidad, hoy en día pasa por mucha incertidumbre por lo que va a ser su futuro. También poder pensar las posibilidades futuras de una vinculación familiar, cómo pueden ser las reacciones de ese niño, si es que llega con un grupo de hermanos, qué sucede ante la separación de ese grupo de hermanos y demás. También poder pensar cómo es vivir bajo el estigma o el posible estigma de la institucionalización o la adopción misma también.
poder también ser críticos de las modalidades de institucionalización actuales y cuáles pueden ser las alternativas a la hogarización, cuáles pueden ser alternativas de deshogarización, digamos, o qué efectos tiene, por ejemplo, el cambio de domicilio, el ingreso en una nueva escuela, tener que quizás abandonar su grupo de pertenencia y demás. Son diversos puntos que pueden abrir el tema que, bueno, que hoy nos reúne, digamos. Así que bueno, nada, por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Mariana. Bueno, tal cual me lo propusiste al inicio de la actividad del día de hoy, me decías que querías que este sea un espacio de diálogo y de intercambio, donde desde también aquellos que somos abogados del niño, desde el ámbito del derecho podamos repensar esta cuestión y interpelarnos y también eventualmente proyectarte alguna de esas inquietudes. Particularmente en uno de los temas que vos tratabas, hablabas de la relación con los convivenciales y relacionabas esto con la finitud del vínculo institucional, pero también creo que eh, tenemos que tener presente que justamente hay muchas veces, y he tenido casos en concreto, donde he tenido convivenciales que me han venido a consultar para poder solicitar un régimen de comunicación para con ese niño o niña adolescente que había permanecido en ese ámbito durante mucho tiempo y que lógicamente el vínculo afectivo no terminó con la deshogarización, esta palabra que acabo de aprender y que vos traías. Me parece que eso también es importante, ¿no? Pensar en cómo los afectos se proyectan más allá de las fronteras de los hogares. Sí, sí, un poco yo lo pensaba también en relación a poder incentivar a que el niño se visualice, por decirlo de algún modo, fuera de la institución. O sea, Sí. no apelar a una modalidad de vínculo en donde, si bien obviamente que lo importante es que el niño, el tiempo que esté dentro de la institución sea lo mejor posible y lo pase, digamos, lo mejor que se pueda, poder también siempre hacer hincapié en esta cuestión de el egreso de la institución. Iba un poco más por ese lado de pensar siempre y hacer como mucho hincapié en la posibilidad del egreso y no tanto la estadía como tal, la estadía muy prolongada en la institución. Porque lo importante también es bueno, que esos niños puedan tener un recurso, un derecho básico que es una vivienda, que es una familia y demás. Sí, hoy por hoy, por lo menos desde de la experiencia, lo que veo es que se trabaja mucho dentro del ámbito institucional y teniendo en cuenta un criterio de absoluta realidad que es que va de la mano de la disponibilidad adoptiva. Nosotros sabemos que la disponibilidad adoptiva hoy por hoy está muy focalizada en niños, niñas de corta edad, ¿no? Claro, Lo que da lugar a que haya muchos niños que transitan una edad media que va desde los 8 años y hasta la adolescencia, que sean edades que eventualmente no estén dentro de los marcos de disponibilidad de los adultos que pretenden adoptar. Entonces, como que se trabaja mucho a nivel institucional la idea de un concepto amplio de familia, ¿no? claro, Que la institución también es una familia, como para no dejar por fuera esta posibilidad que puede darse en la vida de un niño. claro. No sé cómo, si vos pudiste advertir dentro de las encuestas que hiciste, dentro del trabajo de campo que hiciste, cuáles eran las realidades de cada una de las instituciones o cómo atravesaba Sí, esta situación en las instituciones. sí, yo un poco, en primer lugar, a la hora de hacer las entrevistas, yo fui a los diferentes centros. Y la cuestión de estas edades con más, como este rango etario, era un tema como de charla constante, por una cuestión de que, bueno, quizás también em,
qué le sucede a ese niño con, con cada vez más la idea de, sé que mientras más mientras más avance mi edad, probablemente menos posibilidades de adoptabilidad tenga. Entonces es también como trabajar un poco desde ese lado, porque sí es un tema como muy recurrente en las instituciones. Creo que había, en uno de los centros, creo que había un chico que, bueno, como que en un momento entró al lugar donde estábamos teniendo toda la reunión. Y bueno, y después como que me comentaban justamente esto, y de cómo también el niño se sigue desenvolviendo dentro de esa institución a medida que va pasando el tiempo, porque uno también es muy importante como pensar, bueno, cómo adapto también la institución para las diferentes necesidades que va teniendo uno a medida que va creciendo, cómo lo adapto para quizás alguien que es adolescente, que quiere más una juntada con sus amigos, como esa parte como más como liberal de la adolescencia, por así decirlo. Y por otro lado también yo, cuando presenté la tesis, uno de los dictámenes del Tribunal Evaluador fue también poder pensar si la institución se podía considerar una familia, y si bien sí, es como, se escucha mucho esto, yo cuando hice las entrevistas también se escuchó mucho esto, más que nada por parte de los convivenciales, de nosotros somos como una gran familia. Y obviamente que la institución puede ser considerada como tal, dependiendo también las definiciones que uno, desde cuál uno se posicione de diferentes autores y demás. Sí, también para mí es muy importante, em, también poder pensar lo que el niño también considera como familia. Es decir, ver si existe la posibilidad de poder brindarle, porque, por ejemplo, yo he escuchado casos de chicos que quizás una pareja de dos chicos, por así decirlo, los quería adoptar, eran como que posibles adoptantes, y quizás para el niño eso era disruptivo, o quizás había tenido alguna situación de vulnerabilidad con ese género. Entonces eso no, el niño no podía considerarlos, por así decirlo, de esa manera, como una familia y demás. Entonces también para mí es importante, si bien es como también entiendo que es complejo, como que como indagás en cada niño qué es lo que se considera una familia y demás, pero sí creo que también es muy importante poder pensar eso, que quizás si bien la institución se puede considerar una familia, también cómo vos abordás otras ideas de familia para esos chicos que quizás no lo vivencian de esa manera dentro de la institución. No sé si fui clara con lo que quise decir, quizás me embrollé un poquito. No, no, clarísimo, clarísimo. Eh, Justamente por eso te traía el tema, porque sé que es algo que se trabaja mucho, y no sé si hay algún convivencial, a lo mejor en el Zoom, que se haya sumado, pero el vínculo tan estrecho que se establece, y que lógicamente no puede nulificarse No, no, por no, obviamente. una, por una sentencia que Sí, sí, que determine la exactamente. Sí, sí, desvinculación del niño del digamos, hogar. la ley no puede a veces borrar los afectos, Sí, no los puede, no afectos, tal debería cual. borrar los afectos al menos. Aunque hay casos como cuando hay una sentencia de adopción plena, en cierto modo borra Sí, sí, esto. sí. Y otro tema vinculado, pero esto ya lo hago como una propia reflexión, ¿no? Que cuando vos hablabas de los efectos subjetivos en de las infancias que transitan por estos centros residenciales, a mí se me venía a la cabeza algo que también mencionabas, vinculado eh, a que se hacen crónicas, ¿no? A lo largo del tiempo, que muchas veces esos niños no son declarados en situación de adoptabilidad. ¿Y cómo juega esto con la responsabilidad del Estado? Porque estamos hablando de centros residenciales, hablamos justamente a partir de ahí de la presencia del Estado, y cómo justamente estos daños, o me pregunto yo y pido el aporte de mis colegas abogados que estén en el Zoom, cómo eventualmente estos daños podrían cuantificarse en un juicio de responsabilidad civil, ¿no? Eh,
el daño moral, el daño psicológico, por las pérdidas de la chance muchas veces de no haber sido declarados en un estado de adoptabilidad a una edad temprana, por no haberse Claro, respetado los tiempos, del Estado que no haya respetado los tiempos en la declaración de estado de adoptabilidad. Digo, de un modo similar, esto es para repensar, ¿no? De un modo similar como también se habla de este tipo de daños en los casos de desistimiento de los procesos de adopción o de las guardas. No claro, sé, a ver, pido o apelo a los aportes de mis colegas para que podamos repensar todas estas cuestiones. Acá Gladys René Semá nos dice, si, Gladys, si querés activar tu micrófono, si soy abogada ay, y mamá, me quedé con la mitad de camino del mensaje, y mamá de 3 niños, creo que leí, 3 hermanos, mamá adoptiva de 3 hermanos biológicos. Gladys, ¿puede habilitar el micrófono? Sí, les cuento, chicas, recién me enteré de la charla y me enganché. Sí, yo soy mamá adoptiva, ya hoy tiene mi hija mayor 24 años, pero el daño que se produce en los niños psicológicamente es tremendo. Mi hija estuvo desde el año y 3 meses hasta los 4 años y 11 meses que yo la adopté, con una mamá biológica que no, nunca la visitaba, estuvo así hasta que aparecieron los otros hermanitos más chicos que ella y la pude adoptar. Pero mi hija hoy está estudiando para profesorado de nivel inicial, pero nos ha costado muchísimo porque es ir todos los días a psicopedagoga para que reflotar todo ese daño que le ha producido estar tanto tiempo en una institución. claro. Creo que eso, a ver, nunca se me ocurrió el tema del juicio, pero la verdad que debería ser porque, como les digo, el daño que les ha producido a ella ha sido tremendo. Y la más pequeña, porque son tres, las mayores, la mayor y la menor mujeres y el del medio un muchacho. Y, y las más afectadas son las niñas, ¿no? Y todo eso también por el tema de la desnutrición fetal y el primer año de vida. Y yo también inclusive, chica, he intentado hacer que a la mamá, bueno, le, le liguen las trompas, algo, porque, a ver, a los niños los dejaba en muy malas condiciones. Así que son todas estas cosas que hay que rever, hay que hacer un seguimiento eh, más cercano, ¿no es cierto?, a esas mamás, porque también esa mujer es una pobre mujer que no ha tenido muchas posibilidades, no sabía leer ni escribir. La verdad que es tremendo lo que hace la pobreza, el abandono, porque también ella fue una niña abandonada, entonces, y así va la, la cadena, ¿no? Y bueno, les cuento, mi hija trabaja en la municipalidad de San Miguel de Tucumán. Y ayer ya se fue de casa a vivir sola con una amiga. Me dice mi hijo, ¿no lloras? No, le digo porque la admiro, es valiente, se ha organizado para irse, tiene trabajo, está estudiando. Yo creo que va a hacer las cosas bien. Cometerá sus errores, pero yo creo que la va a hacer bien en general porque ya uno le ha implantado los principios, ¿no? Pero eso quería como aportar, digamos, realmente que habría que repensar lo que ustedes están diciendo, porque como les digo, lo he sufrido en carne propia, como se dice, con mi hija, porque el daño que ella ha tenido y bueno, y después ni les cuento en el colegio el bullying, ¿no? Es terrible, es terrible, pero bueno, mi hija es una resiliente, una luchadora y bueno, le demostró que se puede, ¿no? Con apoyo, con los equipos, traté que no haya maestras dentro del grado, maestras integradoras, sino que yo le hacía contraturno los apoyos, pero sí, el daño que se les ocasiona por esa dejadez, que la madre superiora de la sala cuna, iba a ser problema para que se apuren con los expedientes, porque los chicos están ahí
Ya mi hija pasaba a otra institución de chiquitos más grandes si yo no la adoptaba. Así que bueno, chicas, espero que en algo les sirva mi aporte para repensar todo. Bien, gracias Gladys por compartir tu experiencia de vida, ¿no? Tu historia y la de tus hijas también. Acá la doctora Arcángeli pregunta en el chat por qué bullying en el colegio. Bueno, por supuesto que a mi hija le costaba todo, su motricidad fina es complicada, hasta para hablar era muy complicado, entonces los chicos no son crueles, ¿no? Mi hija iba a a una escuela de mujeres y tremendamente competitivas y yo me daba cuenta, no la incorporaban en los grupos. Mi hija, después en la Facultad de Derecho, ella habló en un curso que se dio, lo que ella ha pasado y el poco compromiso que a veces hay en las instituciones, en los colegios, digamos, de protección con ellos, ¿no? Yo inclusive en la escuela he llegado a la psicóloga de mi hija ha ido un par de semanas a dar clase y a decir, bueno, me acuerdo que tomaban el ejemplo del patito feo, el cuento, lo trabajaba ella, y todos somos diferentes, ¿no? Pero a mi hija ha sido tremendo, la falta de incorporación al grupo ha sido tremenda, y lo ha sufrido mucho, mucho, mucho. Pero bueno, todo se supera. Como les dije, es una guerrera. Gracias Gladys por tu aporte. Estoy viendo en el chat. Esto también otro de los temas que a mí sinceramente, a medida que ibas hablando, Mariana, se me venían a la cabeza muchísimas cuestiones y una de esas vinculadas a este tema y otro tiene que ver con, eh, hablamos de los efectos subjetivos, en este caso, de las infancias que están en centros residenciales, pero también un tema muy importante, otra arista de análisis podría ser justamente cuáles son los efectos subjetivos en las infancias y adolescencias que transitan procesos excluyentes. Si desde la doctrina se llama procesos excluyentes a aquellos niños, niñas, adolescentes en los cuales han fracasado un proyecto adoptivo, ¿no? Y que estos guardadores o estas personas que están transitando un proceso de adopción desistan de estas instancias judiciales y restituyen los niños a los centros residenciales. Entonces creo que también este es otro aspecto que desde el punto de vista numérico no son casos tan aislados, sino que se dan con más frecuencia de la que por lo menos nos gustaríamos y desearíamos. Todo proyecto de vida puede fracasar, ¿no? La gente se casa y también se divorcia o inicia una convivencia y también se puede separar. Pero cuando estamos hablando de un proyecto de vida que incluye a niños, niñas, adolescentes, cuando ese proceso o ese proyecto fracasa, tiene un impacto emocional creo, vos nos podrás decir quizás con mayor conocimiento del tema, mucho más profundo, ¿no? El hecho de que fracase este proceso adoptivo o este proyecto de una futura vida familiar, ¿qué impacto te parece a vos que también puede generar en las infancias o adolescencias? Sí, yo principalmente creo que lo pienso más desde el lado de volver a fracasar en una familia, porque no solamente es que fracase ese proyecto, sino que ellos provienen de un fracaso de otro proyecto, digamos, y por eso eh, fue que fueron a parar de alguna manera en lo que sería la institución. Entonces también es poder un poco trabajar, o sea, más que nada, la pregunta sobre cómo trabajás el romper el esquema de el fracaso en el proyecto familiar para ese niño, porque también es, ¿cómo explicarlo?
también nos puede pasar a uno, por ejemplo, retomando el ejemplo que vos decías de ir a convivir y separarte o casarte y luego divorciarte. Quizás si vos tuviste tres parejas y en las tres te sucedió, o sea, surgiste la misma situación, quizás que uno por lógica o por pensamiento lineal dice, bueno, la cuarta me va a pasar lo mismo. Y estos niños, quizás si ya vienen de un proyecto familiar que fracasó, su familia de origen, su familia biológica, ingresan a otro y también fracasa, quizás también vuelvo el pensamiento lineal, como que uno puede decir, bueno, siempre va a fracasar o el proyecto familiar no se va a concretar, digamos. Y más que nada para mí hay que hacer como un poco de hincapié en poder decir, bueno, cómo se trabaja el intentar romper ese esquema, o si es que está la posibilidad de instalar otro esquema que no sea siendo o mostrando que el proyecto familiar sí se puede concretar, digamos. Yo creo que lo pensaría un poco más por ese lado. Y también qué efectos tiene a futuro también esa imagen, por así decirlo, esa idea del fracaso en el proyecto familiar. Si se puede revertir en un futuro, eh, si es que en caso de tener una familia se va a replicar, también poder pensar como, bueno, también a largo plazo, eh, cómo uno lo puede abordar para que a largo plazo eso se pueda revertir también, a largo plazo en la adultez quizás. Sí. Veo que también acá en el Zoom está Cecilia Saduc, igual que yo y otras colegas que, bueno, ahora no los veo en el Zoom, pero que antes se habían sumado, que somos abogados del niño, de niños, niñas y adolescentes. Y muchas veces cuando los entrevistamos o las entrevistamos, tenemos que trabajar las distintas alternativas, ¿no? Porque nosotros los entrevistamos en aras de, digamos, saber si la voluntad de ese niño es ser adoptado o no ser Claro, adoptado. Ahora, muchas veces ellos linkean que nuestra intervención va a ser conseguirles una familia, ¿no? Entre comillas, conseguirles una familia. Así como nosotros tenemos que ser muy cuidadosos como abogados del niño para no crear una falsa ilusión vinculada a eso que ellos naturalmente no solamente piensan, sino que profundamente desean. Cómo tenemos que pensar qué intervenciones hacemos, qué decimos, cómo lo decimos, justamente para no profundizar estos, a lo mejor algunos efectos que ya la institucionalización acarrea por sí misma. ¿De qué manera trabajar con nuestros clientes, con nuestros asistidos? Justamente esto, de que la familia puede llegar o no puede llegar a sus vidas. claro. Sí, sí, Creo sí. que eso también es algo que, si nos podés dar alguna herramienta de cómo poder trabajar estas cuestiones, sería muy bueno para aquellos que estamos en el Zoom y que, como te decía, somos abogados y abogadas del niño. Hasta Franco Em, Gardela también, que es abogado del niño. em, sí, primero yo creo que en estos casos también es muy importante el trabajo interdisciplinario con las diferentes disciplinas que, por ejemplo, se pueden encontrar dentro del sistema judicial, de las diferentes ramas del sistema judicial. Y también, sí, es más o menos un poco lo que vos decías, como de el debido uso de la palabra, como para eh, no sé cómo se podría comunicar de un modo que no genere expectativas, porque también yo creo que uno quizás parado desde el lugar de profesional, como que un poco puede tener también como esa expectativa de encontrarle una familia. Em, pero sí, yo creo que principalmente es un poco ver cómo se busca el modo de comunicar de una forma que no sea necesariamente ni incentivando la idea, pero tampoco anulándola, que es como eh, cómo se llega también a ese punto medio. Porque tampoco irse al otro extremo de anular la idea de el proyecto familiar,
quizás también repercute de cierta manera negativa en estas infancias o en los adolescentes también. Y generalmente uno cuando hace estos abordajes siempre apunta a una perspectiva muy positiva, ¿no? Decirle, bueno, de una familia, los niños que están institucionalizados generalmente llegan y dicen, yo quiero una familia del corazón, ¿no? Es como que este es como que una frase muy estandarizada, que todos los niños que tienen su primero o sus sucesivos encuentros con un abogado del niño en este contexto de declaración de estado de adoptabilidad, siempre repiten esto. Pero entiendo que esto también es algo que desde este lugar se trabaja en los residenciales. Y cuando uno justamente hace el abordaje de estas cuestiones, sí, es muy cuidadoso a la hora de explicarles, cuando ellos hablan de que quieren una familia, hablar que la familia puede tener distintas conformaciones, ¿no? Porque de repente algunos directamente refieren yo quiero una mamá y un papá, entonces algunos tienen que empezar a trabajar las distintas formas de familia, que puede ser que sea una familia monoparental, o puede ser que sea una pareja igualitaria, es decir, para que eventualmente estén abiertas a todas las posibilidades. Lógicamente que también se escuchará al niño oportunamente respecto a este tema en particular, ¿no? Si hubiese un proyecto de guarda, un proyecto adoptivo que a lo mejor no sea receptado debidamente por el niño en cuanto a la constitución de la familia. Estamos acostumbrados entonces a trabajarlo desde ese lugar, Claro, siempre en positivo, pero nunca trabajamos la posibilidad de que no va a existir esa familia porque es algo que no queremos y que no debe ser, y justamente que nuestra intervención es para que se declare el estado de adoptabilidad y ese niño, digamos, tenga la posibilidad de vivir, de ejercer su derecho a vivir en familia. Lo que sucede es que la realidad luego nos impone esto que va de la mano, como te decía, de la disponibilidad adoptiva, ¿no? De la, muchas veces de la falta de posibilidades, quizás emocionales o de cualquier otro tipo de los adultos, de estar más abiertos a esto, a niños de mayor edad o adolescentes. Y lo que ha generado, particularmente también como experiencia la comparto, es que en el caso en que he tenido a lo mejor adolescentes que han estado institucionalizados 8 o 9 años, de repente me designan abogada de niño cuando ellos ya tienen 16, 17 años, y la respuesta es, no quiero ser adoptado, ¿no? Quiero permanecer institucionalizado hasta que sea mayor de edad y luego vivir independientemente mi vida adulta. Entonces esto es también, ¿no? una realidad. Eh, Cómo ellos pueden hasta negarse a tener una vida familiar cuando justamente esa decisión no obedece a quizás a lo más sentido, sino a lo que han transitado, lo que han vivido y a las posibilidades que no han tenido, ¿no? Que no le ha dado el Estado y las posibilidades que tampoco le hemos dado los adultos a la hora de estar abiertos a adopciones de personas a niños y adolescentes de una edad tan más avanzada. Creo que también esto nos lleva a los adultos a pensar, ¿no? Y a reflexionar, que era algo de lo que vos nos decías al final, dejar abierto el diálogo, la reflexión, y para pensar en este tema hay mucho. Es un tema muy sensible, creo que a todos aquellos que están especialmente involucrados en el tema de infancia y adolescencia nos toca muy de cerca, eh, y que entiendo que esto de los efectos subjetivos en las infancias, en esta situación específica lo tenemos que empezar a abordar desde distintas miradas, desde la interdisciplina, como bien vos nos decías recién, porque es verdad eh, lo que señalabas de que los abogados y los jueces y los funcionarios solos no podemos, ¿no? Y que tenemos que tener plena conciencia de esto, y justamente la ley de abogado del niño que establece el servicio de asistencia material y técnica para niños y niños adolescentes, establece concretamente la posibilidad de los abogados de poder
ser acompañados en el ejercicio de nuestra función por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos y por cualquier otro médico, por cualquier otro profesional que entendamos sea necesario a los efectos de que nuestra escucha sea activa, sea consciente y que le demos plenas, y a través de estos distintos profesionales le demos al niño plenas garantías de ser debidamente escuchado y que su voz sea también debidamente tenida en cuenta, que su voz llegue efectivamente a los estrados judiciales, que es, o a un proceso administrativo, también podría ser el caso, eh, y sea debidamente considerada. Sí, también Sí, perdón que te interrumpa, no, una no. cuestión que también para mí es muy importante, que bueno, desde la psicología también es algo como que siempre se hace mucho hincapié, por esto que vos me decías, como bueno, alguna intervención o algún consejo a la hora de tener que enfrentar con esta situación de aquellos niños que bueno, que vienen con el deseo de una familia y demás, cómo hacer para no incentivar, pero tampoco como que negar esa posibilidad. Y yo creo que también lo importante es también poder ver el caso por caso. Es decir, no hay como una fórmula, una manera de poder comunicar en generalidad, sino que siempre tener en cuenta el caso por caso, el ir conociendo a cada niño, a cada niña, a cada adolescente también. Por eso también un poco que vos me decías, que vos comentabas recién, de aquellos adolescentes o aquellos niños que quizás pasan mucho tiempo en la institución, entonces comunican esto de el no querer, el estado de adoptabilidad, y que también es muy importante poder escuchar un poco más allá de el por qué el no querer, porque obviamente que es completamente válido que uno o sea, tenga esa decisión, pero también poder preguntarnos o preguntar por qué, el porqué de esa decisión y poder también indagar en ese sentido. Pero bueno, principalmente como que quería decir esto de siempre tener en cuenta el caso por caso, y también ir sorteando los diferentes obstáculos en eh, en cada sujeto en particular, digamos. Bien, acá la doctora Cecilia Saúl dice, hola, la multidisciplina también da respuesta, en el sentido de que puede imprimir a través de esas intervenciones vitales, deja registros a través de intervenciones vitales, deja registro de aquellos pasos dados en el expediente, y así garantiza esos derechos. Bien, gracias Cecilia por tu intervención. Sí, creo que en todos los ámbitos el tema de la escucha activa, consciente, como decía antes, es de vital importancia, ¿no? Tanto en el ámbito de los centros residenciales como en de las intervenciones judiciales o administrativas, o también las intervenciones que podamos hacer aquellos que somos abogados o abogadas de niños, niños y adolescentes. Dejo abierta la posibilidad de que sumen aportes, comentarios, las personas que permanecen en el Zoom. Sí, no, justamente, hola, buenas tardes. Justamente es un poco lo que la licenciada Vini refería en relación a la importancia de lo artesanal, digamos, en esto. Porque a lo mejor siempre los que somos abogados, bueno, tenemos una lectura por la formación propia también, ¿no es cierto? O al menos los que tenemos ya bastantes años en la formación, en el sentido de focalizarlo solamente en lo legal, ¿no? Si se quiere. Por eso digo la vitalidad que tienen los registros en los expedientes de la palabra, en este caso, de niños, niñas, adolescentes, y de todas esas intervenciones que va a ser la identidad vital de todos aquellos intentos respecto a garantizar derechos, que es un poco darle respuesta y visibilizar estas cuestiones, ¿no? Entonces me parece que eso es de vital importancia. La figura del abogado del niño es muy válida, uno lo ve porque hay, digamos, se trabaja en red y de manera corresponsable, entonces es muy difícil porque atrás de todas instituciones hay personas. Entonces, armar esa red que es enorme en relación a todos los que participan, ¿no? De la realidad de estos chicos que de golpe, bueno, muchas veces se ven irrumpidos en una realidad que
lamentablemente tienen que transitar, digo, ¿no? No tienen, o sea, es muy conflictivo para ellos también todo el abordaje, me imagino, de la subjetividad, por lo que uno va aprendiendo desde la psicología, y sumarle también referentes adultos que aparecen dándole una supuesta, digamos, autoridad que tal vez también hay que construirla, ¿no? ¿Qué entienden ellos quién puede ser un juez, ¿no? ¿Qué entienden ellos que puede ser la figura del abogado del niño? ¿Qué entienden ellos que puede ser el referente que está en el instituto acompañándolos? Digamos, hay un montón de actores que de repente irrumpen en la vida de ellos también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me parece que sí, que es valioso esta cuestión de lo artesanal, lo vemos todo el tiempo, y poder llevarlo en el registro escrito, porque bueno, es la forma, ¿no?, que lo entendemos dentro de un proceso legal, ¿no es cierto? Entonces tiene también, ¿no?, esa cuestión de dejar bien claro, porque muchas veces tomamos expedientes que a lo mejor vienen de años, e incluso como dice la doctora Capella, que por ahí ya están en el umbral de la adultez, y bueno, y verdaderamente se ve muy pocas veces en donde ellos haya habido una participación genuina, ¿no es cierto? O explícita dentro del proceso. Entonces, digo, bueno, ellos son los protagonistas. Cuando vemos esto, de verlos desde su propio interés, ¿no? No hay que perder, no hace foco. Ese es mi humilde aporte. Muchísimas gracias, Cecilia. ¿Uno de los asistentes quiere hacer algún aporte más? Mariana, ¿querés sumar algo más? No, un poco sí lo que me surgió al escuchar, bueno, el aporte de Cecilia, es también un poco poder trabajar la imagen que el niño tiene del qué es lo que representa un adulto también para él, porque muchas veces, bueno, a partir de estas diferentes situaciones de vulnerabilidad, em, qué imagen, qué idea de lo que significa un adulto tiene ese niño, entonces que nuevamente adultos desconocidos estén en posición de tomar decisiones sobre su futuro, cómo también se trabaja esa imagen de que el niño puede llegar a tener de estos adultos responsables dentro del sistema judicial. Eso también creo que puede ser algo un tema, digamos, también a trabajar en este proceso de separación de la familia, de institucionalización, dentro del proceso también del estado de adoptabilidad y demás. Me había surgido eso a partir también. Perfecto, muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra consulta, aporte, pregunta, damos por finalizada la actividad del día de hoy, la última actividad del año de este Instituto de Derecho de Niñez y Adolescencia. Sumamente agradecida, Mariana, por tu participación. Convocaremos para futuras actividades porque este tema es de suma importancia para enmarcarlo dentro de una jornada vinculada a adopción, donde podamos tratar distintos temas desde distintas aristas, desde distintas miradas, incluida la de la interdisciplina y de la multidisciplina, como decía Cecilia. Sumamente agradecidos por tu tiempo, a todos los que han estado presentes y aquellos que se han ido desconectados también. Dejamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia activa en el día de hoy y también a lo largo de todas las actividades que hemos desarrollado a lo largo del año. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Bueno, yo realmente te quería agradecer nuevamente, Lore, por tenerme en cuenta, por brindarme la posibilidad. Es realmente mi primer acercamiento a lo que sería una exposición. Así que, bueno, nada, espero que haya sido ameno para todos y muchas gracias realmente a todos por la escucha, por su tiempo también y por el interés sobre el tema. Muchas gracias. No, gracias a vos porque que hayas elegido llevar adelante este tema como tu tema de tesis, da cuenta de tu especial sensibilidad porque todos nosotros sabemos que las infancias y las adolescencias no necesariamente son temas que están en primera línea o en el primer lugar de las agendas.
Entonces, gracias por ocuparte, preocuparte y por haber compartido todos estos conocimientos con nosotros. Nos Muchísimas vemos gracias. en próximos encuentros.